vamos a dar inicio al módulo 2, a la primera parte, que son las vacunas para la COVID-19. En la segunda, tercera y cuarta parte vamos a analizar vacuna por vacuna, pero vamos a tener ahora al ingreso una idea general de cuál es el rol que cumple la vacuna en nuestro organismo, para lo cual tenemos que empezar un poco a tratar de entender someramente, no en profundidad, pero sí para comprender el mecanismo de las vacunas, qué es lo que hacen en nuestro organismo, cómo hacen para dar respuesta y crear los anticuerpos que necesitamos para que nos protejan de la enfermedad. Cuando hablamos del sistema inmune, hablamos de un sistema que está integrado por una red de moléculas, células, tejidos, órganos, que tienen capacidad para detectar sustancias extrañas a nuestro organismo y para destruirlas. De un modo o de otro, por diversos mecanismos, las van a destruir. Por eso el sistema inmune, cuando hablemos de sistema inmune o de respuesta inmune, para poder asociar después, el sistema inmune es un sistema que se va a encargar de dar una respuesta inmune para defendernos justamente de todos los agentes que nos van a atacar, exógenos o endógenos, pueden ser microorganismos, sustancias contaminantes, tóxicas, radiaciones, células cancerosas, etc. Esos agentes injuriantes exógenos o endógenos los vamos a denominar como antígenos. ¿Sí? Es decir, vamos a denominar antígeno a toda aquella sustancia extraña a nuestro organismo que generalmente está constituida por proteínas que se encuentran en la superficie de las células, virus, hongos y bacterias. Cuando hablamos, por ejemplo, de SARS-CoV-2, habíamos hablado en módulos anteriores de las espigas que justamente formaban una corona alrededor del virus, por ahí su nombre de coronavirus. Y en esas espigas hay una proteína particular, que es la que se tiene muy en cuenta en la fabricación de vacunas, que es la proteína S de la espiga, porque viene del inglés spike. También hay otras sustancias como toxinas, que también pueden ser antígenos. Pero para poder entender esto vamos a denominar antígeno a cualquier agente considerado extraño por nuestro sistema inmune o sistema inmunológico. Acá tenemos un detalle bastante grande de cómo serían las espigas que forman parte de la cubierta externa del SARS-CoV-2. En esas espigas, una proteína particular, la proteína S, es la que tiene mucho que ver en la fabricación de las vacunas. Dentro de lo que es el sistema inmune, tenemos dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata, que también se conoce como inmunidad congénita o inespecífica, es la que está integrada por nuestras barreras naturales, como por ejemplo la piel y las mucosas. Y también por células y receptores de la inmunidad innata, que son propios de esta inmunidad innata. Y después tenemos otra inmunidad, que es la adquirida, o adaptativa, o específica, que está mediada por la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La inmunidad celular a través de linfocitos T citotóxicos y la inmunidad humoral a través de los linfocitos B y los anticuerpos inmunoglobulinas. También el sistema inmune podemos decir que está integrado por células y proteínas, pero que no actúan por separado. Cuando tienen que actuar, actúan todos juntos, como un mecanismo donde uno capta, informa, avisa y activa al otro para que a su vez active a otro y forme anticuerpos. Vamos a ir viéndolo lentamente. Dentro de las células del sistema inmune tenemos a los neutrófilos, a los monocitos, que se llaman así cuando están en sangre, y macrófagos, que se llaman así cuando se extravasaron y pasaron a los tejidos, las células dendríticas, que tienen un rol muy importante como células profesionales presentadoras de antígenos, y los linfocitos, que vamos a tener los linfocitos T, con todo su linaje, que lo vamos a ver, dentro del sistema inmune celular, y los linfocitos B dentro del sistema inmune humoral. Y después tenemos proteínas. De hecho, los anticuerpos, inmunoglobulinas, son proteínas. También tenemos las citocinas, que son proteínas que están en una gran variedad, y esas variedades van a reaccionar en dependencia del tipo de antígeno que tengan que atacar, ¿sí? Y van a amplificar la respuesta inmunológica, y cuando se dan cuenta que la situación está controlada, la van a suprimir. Y después tenemos las proteínas del sistema de complemento, que ayudan muchísimo, son como una cascada de proteínas que se van desencadenando y que por lo general producen poros en la cubierta externa de los antígenos, de modo tal que estos no puedan sobrevivir, los dañan mucho y
terminan muriéndose. En esta inmunidad innata tenemos que hay algunas células particulares. Habíamos visto que todas las células del organismo, todas sin excepción, participan de la inmunidad innata, pero hay un grupo de células que son específicas. Y habíamos visto a los neutrófilos por un lado, monocitos, macrófagos, células dendríticas. Y entonces vamos a ver los neutrófilos. Tienen como principal función fagocitar, o sea, comerse y digerir partículas. Secretar una gran cantidad de citocinas, de esas proteínas que necesitamos para que se amplifique la respuesta inmunológica o se suprima según el caso, y van a participar activamente de los procesos de inflamación aguda. Son producidos por la médula ósea. Y después tenemos los macrófagos, que recuerden que se llaman macrófagos una vez que de la sangre pasaron a los tejidos, mientras están en la sangre son monocitos, representan un 10% de los leucocitos en sangre, y también sus principales funciones son fagocitar, o sea, comerse y digerirse, además, destruir las partículas, los antígenos, secretar una gran cantidad de citocinas, en dependencia también del antígeno en cuestión, y le van a presentar ese antígeno que ellos de alguna manera digirieron, lo partieron en pequeños pedazos, por llamarlo de alguna manera, a los linfocitos T, que se conocen a veces con el nombre de helpers, que es un nombre inglés, pero significa colaboradores, ayudadores, auxiliadores. Y participan también activamente en la inflamación crónica. Y después tenemos las células dendríticas, que en este caso del SARS-CoV-2 tienen un papel fundamental, también producidas por la médula ósea. Hay dos tipos de células dendríticas. Unas que son las mieloides, que son las que le van a presentar el antígeno a los linfocitos T. Los linfocitos T son, de alguna manera, los que también tienen mucho que ver en la respuesta inmunológica, los que definen el funcionamiento de todo el sistema inmunológico. Pero para poder hacerlo necesitan que alguien le lleve el antígeno y les diga, este microorganismo me está atacando, y por lo tanto ellos van a responder generando una respuesta a esa agresión. ¿Quiénes son los encargados de presentárselo? Las células dendríticas, ¿sí? Entre otros, también pueden presentar los macrófagos, por ejemplo, ¿no? Y después tenemos las células dendríticas plasmocitoides que tienen que secretar interferones y que son la fuente principal de secreción de interferones cuando hay una infección viral, ¿sí? Especialmente una infección viral. Estas células dendríticas son las principales células presentadoras de antígenos, tienen capacidad para capturar, procesar y presentarle esos antígenos en forma óptima a los linfocitos T, y que estos, una vez que reconocieron ese antígeno, se activen, ¿sí? Se dividan en poblaciones de CD4 y de CD8, y a su vez participen en una colaboración TB presentándole ese antígeno para que fabrique un anticuerpo a los linfocitos B. Si la célula dendrítica capta el virus en la periferia, lo lleva al ganglio linfático y ahí se lo presenta a los linfocitos T. Acá tenemos algunas fotos para que tengan una idea de cómo son las células dendríticas, y hay una célula dendrítica, que es esta que ustedes ven acá, que muestra cómo está captando al virus en la periferia. También hay una línea de células que se llaman natural killer, que quiere decir naturalmente asesinas, son producidas por la médula ósea y representan un 10 a un 15% de los linfocitos circulantes, y su principal función es la primera línea de defensa contra células tumorales e infecciones virales. Estos linfocitos encuentran una célula que es diferente porque está siendo atacada por un virus o una bacteria, y van y la destruyen, ¿sí? Son naturalmente asesinas, ¿sí? Eliminan la célula blanco, esa que está siendo atacada, a través de mecanismos citotóxicos secretorios. Uno son la perforina, que le hace agujeros de modo tal que el citoplasma de la célula bacteriana se rompa, y una enzima que se llama gran enzima B, que bueno, no tiene importancia acá. Y algunos otros mecanismos no secretorios. Y también están encargadas de secretar una gran cantidad de citocinas. O sea que, todo, como ustedes ven, todas las células de alguna manera van colaborando para dar paso a la respuesta inmune. Dentro de todas las células que pueden presentar antígenos, hay algunas que se consideran y están marcadas como profesionales. Esas son los macrófagos, las células dendríticas y, por supuesto, los linfocitos B. Los linfocitos B se forman en la médula ósea y terminan de madurar en el vaso. Los linfocitos T
sus precursores sí se van a formar en la médula ósea, los pro-T y los pre-T, y después se van a madurar del todo, o sea, van a salir ya listos para trabajar en el timo. La inmunidad mediada por linfocitos T depende de dos tipos de linfocitos T. Cuando están maduros, o sea, listos para trabajar y actuar, se van a caracterizar porque por el signo positivo. Mientras tengan el signo negativo, van a ser precursores o pro-T, pero todavía no están capacitados, no pasaron todas las pruebas que tienen que pasar para poder ser aceptados y lanzados a su trabajo habitual. Esto es muy complejo, trato de hacerlo de la manera más simple posible. Entonces tenemos dos poblaciones de linfocitos T, los CD4 positivos y los CD8 positivos. Un linfocito T que está activado empieza a duplicarse una vez que reconoció un antígeno, empieza a duplicarse, a clonarse, es decir, a generar millones de copias, y se va a diferenciar cada clon en un grupo de linfocitos T que van a ser efectores y otro grupo de linfocitos T que van a ser de memoria. Entonces, los efectores, tenemos los citotóxicos, que son los CD8 positivos, que van a trabajar de manera parecida a los linfocitos natural killer, porque van a tratar de matar a las células infectadas por virus, hasta tanto le digan, deja de hacerlo, porque también el CD4 tiene una función reguladora, hasta que le digan, deja de hacerlo, porque la situación se controló. Mientras tanto, estos clones de linfocitos T citotóxicos, que son CD8 positivos, se van a encargar de matar a las células que están infectadas por el virus. Otro grupo de linfocitos T efectores, tenemos los que se denominan helper, como vimos antes, o colaboradores o ayudadoras, y también los linfocitos T reguladores. Dentro de las poblaciones de linfocitos T, helper o colaboradores, hay a su vez varias subpoblaciones. Algunos intervienen en la respuesta celular, otros en lo humoral, otros aumentan la respuesta de los neutrófilos. Es complejo el sistema. Y después tenemos los linfocitos T reguladores, que son aquellos CD4 positivos, como dijimos antes, que interpretan que la situación problema de infección se resolvió y suprimen la respuesta de los linfocitos T citotóxicos. Y después tenemos los linfocitos T de memoria, cuya función es identificar al antígeno, pero en exposiciones posteriores, es decir, reconocer ese antígeno que una vez nos atacó y iniciar una respuesta mucho más rápida y enérgica que la que se produjo la primera vez, que tuvieron que hacer todo el trabajo de saber quién era, presentárselo, duplicarse en clones para poder atacarlo, generarle anticuerpos, etc. Estos linfocitos T de memoria son específicos para un determinado antígeno y según la capacidad inmunogénica de cada antígeno, es decir, la capacidad de inducir la formación de anticuerpos, van a permanecer meses o años circulando en nuestro organismo. Después teníamos los linfocitos B, que eran los encargados de producir anticuerpos. Para eso también tienen que reconocer el antígeno, van a ver que se los presenta primero el linfocitos T, se establece una suerte de colaboración que se conoce como TB, porque se colabora el linfocito T con el B, el linfocito B inicia su expansión clonal una vez que reconoció el antígeno, y a medida que esa expansión clonal, o sea, a medida que se van como replicando, se va produciendo, se empiezan a diferenciar en dos tipos. Los plasmocitos que van a producir inmunoglobulina M, ¿sí? Y otro porcentaje que se va a diferenciar primero en centrocitos, y después estos centrocitos se van a diferenciar en plasmocitos que van a producir la otra inmunoglobulina, que es la G. Y también se van a diferenciar en linfocitos de memoria que van a empezar a circular, a recircular. Como resumen de las inmunoglobulinas o anticuerpos, tenemos que la respuesta temprana, porque es la primera, se produce por inmunoglobulina M, es la primera que se eleva. La IgG tarda aproximadamente 3 semanas en elevarse. La IgG, por supuesto, es más específica que la IgM. Y después tenemos los linfocitos de memoria que circulan cuando reconocen el antígeno, se activan rápido y empiezan a producir también IgG. Por eso decimos que cuando aparece IgM tenemos la respuesta primaria y cuando aparece IgG tenemos la respuesta secundaria. Acá tenemos una suerte de dibujo que muestra cómo los diferentes anticuerpos están acercándose
por ejemplo, al SARS-CoV-2 para poder neutralizarlo y que no pueda infectar nuevas células y replicarse. También la OMS nos ha ofrecido, para que podamos comprenderlo, este croquis que me pareció bastante sencillo como para explicarlo. Cuando nosotros tenemos un antígeno que conocemos, y ya sea porque padecimos la enfermedad según la edad, por ejemplo el sarampión, yo por ejemplo por la edad que tengo he padecido la enfermedad, ya mis hijos no la padecieron porque tuvieron vacuna y quedaron inmunizados a través de la vacunación para el sarampión. Es decir, que de un modo o de otro, por haber padecido la enfermedad o por haber recibido la vacuna, tenemos un anticuerpo existente que nos va a proteger. El virus del sarampión es un virus que se conoce como inmunogénico por su gran capacidad de producir una respuesta, tiene una gran inmunogenicidad, o sea, puede producir una respuesta que puede ser muy duradera. Lo mismo pasa con la varicela cuando se padeció la enfermedad, y también hay un anticuerpo existente para la varicela. De hecho, la varicela y el sarampión son enfermedades con carácter universal, y si no hubiera vacunas, todo el mundo en algún momento de su vida tendría sarampión o tendría varicela. Pero estos son ejemplos claros de dos enfermedades que o por padecer la enfermedad o por habernos vacunado, tenemos anticuerpos existentes, ¿sí? Influenza, que si bien el virus de la influenza, el virus de la gripe, varía todos los años y las vacunas se van haciendo, incluyendo esas variaciones que se van produciendo generalmente en el hemisferio sur, utilizamos las variaciones de la influenza que se dio en el hemisferio norte, pero también tenemos un anticuerpo que existe. Pero, ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos con un nuevo patógeno, como pasó con el SARS-CoV-2? No tenemos anticuerpos. La población está sin anticuerpos y cuando esto estalló, todos, sin excepción, éramos susceptibles. No existía la posibilidad de que fuéramos inmunes. Hoy existe una posibilidad de ser inmune. Aquellos que tienen las 2 dosis de vacuna, que de alguna manera pueden tener una enfermedad leve o moderada, pero nunca una enfermedad grave que por lo general no se asocia con mortalidad, y aquellos que padecieron la enfermedad. ¿Cuánto tiempo esos anticuerpos van a durar en nuestro organismo? Todavía se está estudiando. En resumen, la Organización Mundial de la Salud, cuando nos presenta este croquis para que lo entendamos, señala que cuando un patógeno, una enfermedad nueva, ingresa a nuestro cuerpo, se introduce un antígeno nuevo. Y para cada antígeno nuevo se va a desencadenar un sistema inmune, como el que estuvimos viendo antes, porque necesitamos construir un anticuerpo específico que pueda capturar a ese antígeno que no conocemos, que nuestro organismo no conoce, y podamos de esa manera vencer a ese antígeno o patógeno, ¿sí? ¿Qué es lo que cuando utilizamos vacunas no tomamos muchas veces el virus entero? Eso depende, ahora vamos a ver los diferentes tipos de vacunas. A veces se toma solamente una parte del virus o de la bacteria para fabricar la vacuna. En este caso, muchas vacunas tomaron una parte, la espiga, por ejemplo, y con ella incorporaron la vacuna. O sea que el ingrediente clave de una vacuna es ese antígeno. Ese antígeno no necesariamente tiene que ser el microorganismo entero. Puede serlo, atenuado, por ejemplo. Hay vacunas a virus vivos atenuados, por ejemplo, la vacuna del sarampión. Otras no, que toman una parte. ¿Sí? Por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B es una vacuna hecha por bioingeniería que solamente toma una parte de la cubierta externa del virus, se la implanta a unos hongos, unas levaduras, estas se reproducen rápidamente y después se toma esa parte que al reproducirse el hongo también se reprodujo, que es una parte de la cubierta externa del virus de la hepatitis B. O sea, las vacunas no son todas iguales y se van haciendo de maneras diferentes, ¿sí? Pero esa parte del microorganismo o el microorganismo entero atenuado, que no es peligroso para nuestro cuerpo, es lo que forma parte de las vacunas y que sin producirnos enfermedad tiene capacidad para desencadenar una respuesta inmunológica que fabrique anticuerpos que nos protejan. En el caso del coronavirus SARS-CoV-2, a la semana de habernos infectado vamos a tener una producción de IgM, ¿se acuerdan que era el primer anticuerpo que aparecía? Va a durar más o menos una semana en la sangre y a los 10 días de la infección recién va a aparecer la inmunoglobulina G, el anticuerpo inmunoglobulina G, que va a durar más en la sangre, pero no sabemos cuánto tiempo. Puede ser varios meses,
como algunos lo pueden perder más rápidamente. Esta es una enfermedad nueva y muchas de las cosas de esta enfermedad todavía las estamos estudiando. Cuando se produce una infección, siempre va a haber un número elevado de anticuerpos como respuesta a esa infección. Esos anticuerpos o inmunoglobulinas van a ser capaces de reconocer elementos diferentes del patógeno, ¿sí?, que nos causa la infección. Por eso, después de una infección, hay muchas formas diferentes de reconocer esa infección y son tantas como anticuerpos diferentes se puedan generar. Acá tenemos cómo está haciendo en este dibujo el virus SARS-CoV-2 atacado por los anticuerpos. ¿Ven cómo se le están de alguna manera pegando e impidiendo que se replique? Los anticuerpos que generamos, ya sea por vacuna o ya sea por haber padecido la enfermedad, son capaces de reconocer al SARS-CoV-2, se van a unir a su superficie, lo van a marcar, de modo tal que ese antígeno sea reconocido como algo extraño para el organismo y pueda ser fácilmente fagocitado. Una vez que el anticuerpo se unió al antígeno, entonces se van a activar dos mecanismos de defensa. El primer mecanismo de defensa que se va a activar es un anticuerpo unido al SARS-CoV-2, al que a su vez va a ser ayudado para ser destruido por otro grupo que habíamos visto antes, que son las proteínas del sistema de complemento, que van a generarle como agujeros al patógeno que se unió al anticuerpo, lo van a dañar y lo van a eliminar, ¿sí? Los anticuerpos unidos a patógenos, por ejemplo en este caso el SARS-CoV-2, son reconocidos por las células del sistema inmunitario que de alguna manera lo van a fagocitar, se lo van a comer. Esa es la palabra literal, se lo van a comer, van a fagocitar al anticuerpo. Cuando los anticuerpos se unen a un virus, este virus quedó marcado como algo que es para comer, para fagocitar. Si los anticuerpos generados se unen a ese gancho que usa el coronavirus, SARS-CoV-2, para entrar en nuestras células, evitan su entrada y por ende evitan la infección relacionada, o sea, evitan que tengamos la COVID-19. Una vez, acá tenemos un dibujo de un anticuerpo, ¿sí?, de la forma que tiene un anticuerpo. Una vez que nos infectamos, nuestro sistema inmunitario va a desarrollar una memoria, de manera tal que si nos volvemos a infectar por el mismo patógeno, en este caso el SARS-CoV-2, van a producir los mismos anticuerpos, pero de una manera mucho más rápida, porque ya no van a necesitar tanto tiempo, porque existen los linfocitos de memoria. Esta es la base también de cómo funciona una vacuna. Nosotros nos vacunamos contra un patógeno, en este caso el SARS-CoV-2, y vamos a generar una memoria que va a aparecer en el caso que nos infectemos con el SARS-CoV-2. Lo van a reconocer y lo van a ir a atacar. Van a desencadenar la respuesta inmune. Esto es lo importante que tenemos que entender. Cuando nos damos una vacuna, ya sea por el mismo virus atenuado, o por una parte o una proteína, como en el caso de la proteína de la espiga del virus SARS-CoV-2, vamos a generar una respuesta inmunológica que va a evitar que nos enfermemos cuando el sistema inmune nuestro reconozca al virus completo o a una parte o a una proteína de ese virus, en este caso el SARS-CoV-2. Entonces, la vacuna es un pequeño fragmento debilitado no peligroso del organismo que incluye partes del antígeno. Es suficiente para que nuestro cuerpo pueda aprender a construir un anticuerpo específico para ese virus. Entonces, si el cuerpo después encuentra al antígeno real, o sea, entra el virus de verdad, mucho más tarde, ya sabe cómo vencerlo y rápidamente se va a desencadenar la respuesta inmune. En el caso del SARS-CoV-2 y de las vacunas para la COVID-19, tenemos que una vacuna va a proteger a un individuo. Dentro de lo que es la comunidad, en este momento, los menores de 18 años no se pueden vacunar. Pero si la comunidad de mayores de 18 años está inmunizada, de alguna manera, esa vacunación comunitaria va a proteger también a aquellos que no se pudieron vacunar, que son los menores de 18 años, ¿sí?